aquí estamos en Levántate New York, un tema interesante, señores, de todo lo que acontece a nivel mundial, pero sobre todo lo que pasa aquí, Oscar, en nuestra urbe. ¿Sabes, Oscar? Esta mañana tenemos un invitado muy especial, con muchísimas informaciones que usted y yo vamos a aprovechar. Así es que está con nosotros el mayor general Manuel Soto Jiménez. Está aquí de manera virtual y le damos la bienvenida aquí en Levántate New York. General, ¿cómo se siente? Muy complacido. Te agradezco me corrijas el nombre porque yo me llamo José Miguel, no Manuel. José Miguel. Sí, bueno, pero expresar mi complacencia de compartir con ustedes aquí, ahí en Levántate, Nueva York, pero además un saludo muy dominicanista, muy pueblista para toda la audiencia, debiéndote decir y unirme a la categorización que ha logrado tener ese programa con mucho arraigo en la comunidad dominicana y de paso valorar y encomiar el trabajo que ustedes vienen haciéndote Muchísimas gracias. Levántate Nueva York. Mira, yo decía, tú sabes que me gusta mucho defender la forma de hablar del dominicano, la riqueza, la sabiduría que hay en todos los dichos, refranes populares. Tú sabes que Levántate Nueva York, en términos campesinos, ¿verdad? Sería a Levántate Nueva York. A Levántate, sí. A Levántate. ¿Verdad? Ustedes recuerdan el merengue ese que dice a Levántate, a Levántate, que ya es por la mañana. Sí, yo que he estudiado el asunto, es la prótesis de la A que usa el dominicano para subrayar determinados. Y fíjate, yo he oído en varias ocasiones y visto también el programa y realmente el esfuerzo que ustedes hacen es notable. No solamente para mantener informada y comentar y articular ideas en ese programa, sino también para valorizar. Ustedes hablan mucho de valorizar y de organizar políticamente la diáspora y en todos los sentidos, para hacer sentir no lo que debería ser, sino lo que vale realmente. Eso que se llama la diáspora dominicana en Nueva York y en todo el exterior. General, es un placer tenerlo acá. Y usted nos cae hoy como anillo al dedo, sí, porque queremos tocar el tema básicamente de la seguridad en el exterior del presidente de la República que va a desfilar acá, dentro del ambiente que tenemos a nivel mundial con el asesinato del candidato Fernando Villavicencio y el hecho de que haya elementos colombianos entre los detenidos involucrados igualmente como lo hubo en el asesinato del presidente de Haití. ¿Cómo se garantiza? O sea, Estados Unidos es quien garantiza la seguridad del presidente. No, y hay una información interesante. Ajá. Mire, yo lo vi a ustedes ayer hablando sobre el tema, casi como una primicia, ¿verdad? Informando el hecho. Y se dio desde el principio un sesgo incriminatorio al narcotráfico que lo tiene, pero además hay que involucrar la política y esa alianza que suele haber en Sudamérica, no solamente en Ecuador, entre el narcotráfico como financiador de despropósitos e inconductas propias de su desenvolvimiento y también de determinados sectores políticos. Fíjese un detalle interesante, por eso no se puede dar el sesgo único al narcotráfico, vuelvo y repito que lo tiene, sino a sectores políticos. Miren, yo no sé si ustedes lograron ver, claro que sí, unas declaraciones del fenecido que hablaba precisamente, no solamente del peligro de su vida, sino del contubernio que había con sectores políticos delincuenciales del narcotráfico en Colombia. Y recuerden que siempre ha habido una relación importante, muy importante,
no solamente de manera informal, sino formal también, entre esos sectores, entre Ecuador, Colombia, Perú y otros países del área. Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta. Ahora bien, el tema que yo lo oí hablando en el día de hoy, los oí hablando del tema de la seguridad. Mira, lo primero que hay que partir de una cosa es que tener un presente. La amenaza, la inseguridad, nunca se subestima. Nunca, por corriente y barato que puede ser cualquier factor que afecte a la seguridad, hay que tomarlo en cuenta. Eso es un principio, es que viene de los militares, señores, y de hace de cientos, y me atrevería a decir que miles de años, si tenemos en cuenta que la historia documental tiene 6.000 años. Entonces, y esa es la edad de la guerra también, que se dice que el adversario nunca se subestima. Es un grave pecado subestimar al enemigo. Bueno, ese es en ese campo. Ustedes han hablado de lo complejo que parece que es el sitio en Manhattan, que se va a hacer la caminata o la marcha. El desfile. Pero el desfile, sí, pero fíjate cómo se categoriza, y ustedes también hablaron de eso, de lo que es la parada en el Bronx. La Sexta Avenida, que es muy estrecho. Claro. Pero yo quería decirle algo. Hay otro aspecto que hay que afrontar. Yo oí también hace un momentico a Nicauli hablando al respecto, ¿verdad? Entonces, como es natural, hay que tomar en cuenta, y en base a eso es lo que voy a decir, que la visita de un presidente a cualquier comunidad, y en especial a la ciudad de Nueva York, en Manhattan, es algo impactante en cuanto a lo que siente la comunidad dominicana en el exterior y cómo se expresa. Pero yo quiero decirles también que yo veo más allá esa visita. Fíjate que se ha hablado de valor personal, se habla de una serie de cosas. Yo creo, y me voy a explicar, que yo creo que ese es el primer acto formal de campaña del presidente Abinader, que como todo se sabe, no se ha tomado en cuenta, que él no ha dicho que va. Yo creo que eso ha creado pocas expectativas, porque yo puedo decir que en cuanto a la fuerza del pueblo, por ejemplo, yo creo que le tiene sin cuidado el hecho de, es una posición muy interna del PRM y del presidente Abinader, pero eso no acondiciona precisamente, no puede acondicionar el trabajo que yo me refiero. Entonces yo pienso que hay que ver esta parada de Manhattan con todos sus intríngulis que ustedes han dicho en cuanto a seguridad y a otra serie de cosas. Hay que verlo también como un acto de campaña. ¿De qué campaña? Dentro de la pre-campaña, ¿verdad? Y ahí voy a traerte un detalle importante que no se ha entendido bien, que no se ha entendido muy bien. La Junta Central Electoral observó el cumplimiento de la ley en cuanto al desarrollo de la campaña, en la pre-campaña, con una serie de advertencias legales, observaciones legales. Ahora bien, yo pienso cuando se llama, y eso creo que debe llamar con especial cuidado, debe llamar la atención a la misma Junta Central Electoral, que debe en este caso tener especial cuidado en proteger el proceso. Porque si bien se ha dicho que no solamente que no se pueden hacer un determinado número de cosas, por ejemplo el uso de las vallas, el uso de los letreros, que tiene también otras implicaciones de tipo de ornato, etcétera. Yo quería decirles que eso es una observación importante que hay que hacer. Eso subraya el famoso y tradicional uso y abuso de los recursos del Estado. Y usted me dirá, ¿por qué? ¿Por qué se observa? Bueno, porque si la oposición no puede hacer marchas, no puede hacer vallas, etcétera, pero como en este caso de Manhattan, el presidente con acciones propias de su desempeño
aprovecha esas apariciones para entonces hacer campaña, y aparentemente no está violando la ley, pero la está violando. Y eso no es nuevo, señores, eso me recuerda a mí y le recuerda al dominicano, a los de aquí y los de allá, que es la misma cosa. Les recuerda las épocas superadas, indeseadas e indeseables del pasado, en que se hacía lo mismo. Entonces, hay que tener especial cuidado. Desde el punto de vista político, yo pienso que esa parada, esa visita del presidente a Manhattan, precisamente también la fecha, déjeme decirle algo, que se me pasó decirle a usted y no debió pasárseme. Estamos en una fecha muy especial para el dominicano, no solamente por la celebración misma de lo nomástico, sino también para nosotros reflexionar en cuanto a las determinaciones dominicanistas que tenemos que tener, que esa fecha es la restauración de la República. De la República. Sí, a mí me gustó mucho el 16 de agosto, que es una fecha que ustedes saben que se usa también para otras cosas, para los cambios de los funcionarios y para hacer lo que se va a hacer ahora, como si fuera una novela de Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. Así la veo yo en cuanto al proceso electoral y a la segura aceptación del presidente Abinader a su precandidatura. Bueno, señor Soto, sí. Aquí en los Estados Unidos la ventaja que le da la posición a lo que se llama el incumbente, sea presidente, senador, diputado, es algo que se ha discutido bastante, y una de las cosas que se ha tomado en cuenta es darle, en términos de campaña, igual acceso obligatorio a los diferentes candidatos, y uno de ellos son los 3 debates obligatorios entre los candidatos a la presidencia. ¿Tiene la Junta Central Electoral en la República Dominicana algún tipo de elemento para equilibrar la ventaja que implica la incumbencia? Debe tenerlo, y yo te digo que así debe ser. Por eso yo llamaba que debe tener. Oigan, ustedes saben que la política es el principal pasatiempo del dominicano. Voy a usar un anglicismo. El principal hobby del dominicano es la política. Y eso lo apasiona a un grado que no se repite, mire, en ningún estado. Yo estuve oyéndote precisamente. Pero es que la República Dominicana vive en política todo el tiempo. todo el tiempo. No, pero entonces, el nivel de pasión con que el dominicano no la asume, la asume pero ustedes hicieron una observación, creo que fue ayer o antes de ayer, que es muy importante. Nosotros nos gusta traspolar, comparar, como si fuera lo mismo, las situaciones políticas dominicanas, vernáculas, criollas, con lo que pasa en los Estados Unidos, básicamente en Nueva York. Y qué bueno las observaciones que tú hiciste. Hay cosas que se pueden traspolar, pero el elemento faltante es la fortaleza de las instituciones a las que tú te referías, pero también todo un cuerpo jurídico, legal, básico de un Estado de Derecho en democracia, en el de nosotros trabaja, y qué bueno tu observación, de manera imperfecta, y por lo tanto no se puede traspolar. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta en cuanto a la igualdad. Ahora, todos sabemos que la igualdad, esa igualdad que tú reclamas y que reclamamos todos, y que debe ser objeto de reclamo permanente en cuanto a eso. La República Dominicana es sumamente difícil. Y fíjate que hablo en la República Dominicana, porque también oyéndolos a ustedes les voy a decir algo. Qué buenas las observaciones sobre lo que se llama la diáspora. Qué bueno. El peso de la diáspora. Y ustedes hablaron en términos, claro que sí, en términos de la lucha política. Creo que en el caso del señor Giovanni Polanco. El doctor Giovanni Polanco. Sí, fíjense, pero yo quiero observarle una cosa importante. Hay que observar también la importancia de la diáspora.
en la vida económica de la República Dominicana, con el asunto de las remesas, pero también con otro aspecto muy importante que se ha venido haciendo y que yo reclamaba hace mucho tiempo, la transferencia de tecnología, la transferencia barata, que cuesta muchísimos millones en otros sitios y que el dominicano en Nueva York hace por motivos no solamente políticos, sino de funcionalidad de vida. Y yo pienso que esa importancia que debe tener la diáspora en la vida nacional, yo creo que a mí no me gusta especular, pero sí a veces se me escapa el disparo de la poesía. Y yo digo, para justificar la posición de la diáspora, y no solamente en los Estados Unidos, sino en Europa también, en otras partes del mundo, yo pienso que la patria duele como una herida abierta. Además, la patria duele más en la distancia. Lo que estoy diciendo, que más allá de cualquier consideración de tipo geopolítico, como mencionó Licauli, mira, no hay tal distancia, donde quiera que hay un dominicano, ahí está la República Dominicana y ahí está su cultura, ¿verdad? Y entonces, fíjense, ustedes recuerdan el merengue aquel que hablaba de con un pie aquí y el otro allá, en el Llegó Juanita. Tengo un pie Bueno, aquí esa es la realidad, esa es la realidad. Allá, y yo he sentido allá muchas veces que los problemas dominicanos están más vigentes de la República Dominicana allá que aquí. Claro. Y de una forma diferente. Tú ves lo que tú decías sobre el asunto del peso del dinero en la política. Eso es una consideración que hay que tomar en cuenta en Nueva York, sobre todo, que la dinámica se rompe allá en todo se rompe, porque no es la misma dinámica. Ahora, y sobre todo esa importancia creciente de esa diáspora debe ser objeto de una importancia también especial de los partidos, porque ha sido un proceso, señores políticos, el desarrollo. Recuérdense, en tiempos creo que del primer gobierno del presidente Leonel Fernández, comenzó a gestarse, y ustedes saben la sinnúmero de problemas que ha traído eso, y no nos vamos a meter en eso. Usted sabe qué es lo que ocurre, general, es que el dominicano que vive aquí, en el exterior, ve una cosmovisión diferente de lo que es la República Dominicana, y como usted dice, duele porque al nosotros estar aquí en este entorno vemos cómo las cosas funcionan y son funcionales. Quisiéramos que lo que ocurra allá en la República Dominicana también fuera así o mucho mejor, teniendo un país rico por todas las partes, porque desde que Cristóbal Colón llegó a la isla, nuestra querida Quisqueya ha sido saqueada por los políticos. Claro. Pero déjame decirte una cosa, sin excluir la consideración de nuestro amigo aquí, tú sabías que hay un mito, o había un mito hace mucho tiempo, que el dominicano, donde quiera, era desaprensivo, no observaba las leyes, rompía las leyes, una especie de infante terrible. Pero resulta que ustedes lo conocen mejor que yo porque lo viven, que el dominicano cumple las leyes allá, esas leyes las cumplen, y el dominicano es un monumento de trabajo, de laboriosidad. No lo podemos llevar del grupo que siempre hay en todas las sociedades, como en todas partes, usa la inconducta. El dominicano es laborioso, trabajador, y ahora sí tiene su cultura. Yo creo que esa cultura en muchas ocasiones rompe el diseño de la cultura norteamericana, inclusive en el uso del tono de la voz y otras muchas observaciones. Pero yo pienso, fíjense, ojo con esto, el dominicano, yo dije que fue un proceso, primero la Casa de la Cultura, primero la articulación de las posiciones legislativas con el dominicano en el exterior, a nivel de diputaciones, etcétera. Hubo ministros del exterior. Yo lo que quiero
observarles que esa importancia, en vez de decrecer, está creciendo y seguirá creciendo. No solamente en la política norteamericana, que yo siempre he dicho que es un reclamo, el dominicano debe influir como parte de esa comunidad, y ha estado pasando en muchas localidades de los Estados Unidos y sobre todo en Nueva York en ese aspecto. Pero también yo pienso, y eso me lo enseñaron a mí hace mucho tiempo, tú sabes que hay una diferencia entre la forma y el fondo. Mucha gente habla del forma y la forma, pero lo más importante no es el fondo, es la forma, porque la forma es la única parte del fondo que nos consta. ¿Qué es lo que yo le quiero decir con eso? Otra cosa que me enseñaron a mí. La diferencia entre la teoría y la práctica es la organización. Entonces, el dominicano debe estar organizado en las organizaciones políticas del sistema. Yo propugno naturalmente, porque a mí no me gusta ser neutral y no lo soy, que sea en la fuerza del pueblo, ¿verdad? Y en la fuerza del pueblo quiero decirle algo, que he oído también otras cosas, con esos dilemas típicos del problema de la lucha por las precandidaturas. Yo pienso que en la fuerza del pueblo, y es mi impresión, porque estoy ahí, más allá de la cantaleta, de la politiquería, yo le digo que ahí funcionan los organismos. ¿Usted cree? En la cree? fuerza del pueblo sí, funcionan los organismos. Ahora bien, como pasa en la vida militar, la decisión en la vida militar es la facultad del comandante. Entonces, los organismos de dirección en el partido están clasificados de forma vertical, tal como pasa en las Fuerzas Armadas. General, usted, Sí. perdón, Sí. usted que siempre ha estado involucrado y que tiene muchísimo conocimiento, queremos ver si usted nos hace un ápice y una pequeña síntesis de lo que está aconteciendo ahora mismo en la frontera dominico-haitiana. Sí, pero usted me han tirado como un pez en el agua, porque ese es mi tema. No, pero Claro. yo quería concluir. Pero concluya, ha sido otro. Quería concluir el tema sobre el asesinato del candidato ecuatoriano en cuanto a la pregunta de la seguridad. Fernando Ya yo dije el Villasís. preámbulo, ¿eh? Eso fue realmente también la crónica de una muerte anunciada, porque el candidato presidencial Villavicencio sabía las teclas que había tocado con actitudes políticas anteriores y con denuncias permanentes al narcotráfico. Que de hecho él tenía ya 3 amenazas y él enfrentó y dijo que en su gobierno, cuando él llegara, iba a atacar los altos de arriba, porque para que hubiera un país lleno de narcos, habían de los de arriba que estaban involucrados, que era lo que usted tocaba ahorita. Pero recuerden, volvemos a la dicotomía, señores. Recuerden que ese señor se fue, hablando del difunto, se fue a una comunidad indígena cuando su enfrentamiento directo con el presidente Correa para protegerse, o sea que él conocía. Ahora, la pregunta fundamental es lo que yo he visto, vuelvo y he dicho. No puedo tampoco caer en la especulación y privar en Jim Bond, el agente 007. Yo lo que quiero decirle es que yo creo que hubo una falla en la seguridad. Y si fuera bochinchoso, que no lo soy, me voy a los hechos, ahí podría también haber complicidad en su seguridad. Exacto. Estoy diciendo por la forma. Como lo hubo en Haití, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes les recordó el video que yo vi. Yo no sé si les recordó, ¿verdad? El atentado contra el presidente Reagan, que fue precisamente en el momento de abordar el vehículo. Fue ahí mismo la muerte de él también. O sea que la persona tenía que estar involucrado. El presidente Reagan, que fue el mismo formato. Ahora bien, ¿qué pasó? Sí. En el caso del presidente Reagan, con el mismo formato que la seguridad, como ustedes saben, en básicamente el servicio secreto, funcionó. Porque a ustedes no les llamó la atención que había una
el lado lateral izquierdo del vehículo, de acuerdo a la toma, estaba totalmente desguarnecido. Y ese fue precisamente el ángulo donde se produjeron Los disparos. Los disparos. También si usted estudia el despliegue, una vez se montó el candidato, ustedes vieron también que pasó una cosa que habría que investigar ya los forenses. Fíjense un detalle también que lo dijeron ustedes, no así, pero hay un personal del FBI, un policía que cayó muerto. Sí, pero investigando el caso, ya se mandó una delegación al menos que no sea una fake news, se mandó una delegación, igual como pasó, y no es vano el paralelismo, en el caso de Haití. Pero yo lo que digo que en el momento del atentado, yo observé en el despliegue, hubo gente que yo creo que se bajó hasta antes de sonar el primer tiro. Se murió. O sea, como que ya estaban advertidos. Eso es objeto también de una investigación. Bueno, en el caso haitiano... Perdón, señor presidente, señor general, perdone. Antes de que entramos al caso haitiano, yo quiero que usted tire un poco de luz sobre el hecho de este asesinato con los múltiples casos de denuncia de cierto tipo de relación en la República Dominicana entre el narcotráfico y la clase política, con el hecho de que tenemos a algún diputado acá y todo eso. Que de hecho, o sea, ¿qué mensaje usted le mandaría a la clase política de República Dominicana con respecto a alianza, recibir plata del narcotráfico y este asesinato? Que los vientos vienen acá, que en Dominicana es casi un narcoestado. Yo tengo el gravísimo problema, que soy cibaeño, ¿verdad? Soy santiagueño. Somos cibaeños. Entonces, yo te voy a decir algo. Lo que tú estás diciendo, eso es más viejo que raqueta. Y estoy usando un cibaeñismo. Mira, tú sabes, esa es una relación que se ha hablado mucho, se ha dicho mucho, pero yo te voy a decir algo. Fíjate, repara, y ustedes viven haciendo ese tipo de ejercicio de derecho comparado en sus presentaciones diarias. Tú sabes una cosa. Fíjate cómo se copian los modelos de Colombia, México y otros países como la República Dominicana, que si bien no son productores, tienen una tradición de ser una vía de trasiego del narcotráfico. Fíjense un agravante del problema, que casi siempre, aunque el narcotráfico es muy versátil, viene de Haití, ¿verdad? Traspasa la frontera, intenta pasar a los Estados Unidos en Yola por Puerto Rico, como primera estación antes de ingresar al territorio continental. Entonces, eso acondiciona totalmente el juego. ¿Por qué te digo eso? Porque los patrones se copian, inclusive ese que tú has dicho. Es más, hay estudiosos, criminalistas, y también gente muy avesada en el problema del narcotráfico, que observando esa transferencia permanente de modelos que se copian, y el mejor caso México, fíjense, señores, que cuando marca su destino el señor Pablo Escobar en Colombia, cuando intenta inferir, él ya infería antes con su dinero sucio en la política y en algunas candidaturas presidenciales, que se ha dicho mucho, trata de inferir él en el ambiente político, en el Congreso. Fíjense que ahí es que se desata toda la serie de eventos que llevaron a su captura primero y después a su muerte. En los Estados Unidos, por ejemplo, fíjense, es una comparación que no puede ser pecaminosa para la política norteamericana. Fíjense que salvo, eso está pasando ahora, pero tradicionalmente, sabedores de que la política, el capital pesa por el capital,
por el capital mismo, resulta que a ningún millonario norteamericano se le ocurría a él participar en política. Tenemos el caso ahí famoso de Rockefeller, ¿verdad? Que infirió con muy poca gracia o fortuna en la política. En los Estados Unidos, en el marco y las reglas, resulta, en el marco de referencia y las reglas, el capital influye por la capital. Naturalmente, ustedes me dirán, bueno, hay casos, eso es bastante reciente, en el caso del señor Trump y otros que han inferido. Yo creo que el primero fue el señor, no sé si ustedes lo recuerdan, Ross Perot. Sí, en el 92. En el 92, bueno, que fue un intento de romper el bipartidismo hegemónico en la política norteamericana. Pero yo lo que te digo es que, fíjate, ese modelo se copia, se permeó también en México, no solamente las esferas de poder, sino el poder legislativo. Son modelos que se copian, pero hasta ahora, con muy poca fortuna. Ahora, lo que hay que analizar, el daño, que es lo que tú quieres que yo te diga, el daño que le hace eso a la democracia. El daño colateral. Sí, el daño que no hace daño, hace mucho daño, y hace mucho daño. Porque ese dinero, mira, la droga tiene un sino, vamos a llamarlo trágico, mira, daña al que la consume, daña al que lo trafica, y también daña al que la combate. Recuerdo lo que decía el mismo Pablo Escobar, que no hay coronel que resista un cañonazo de $100,000, de $1 millón. Y entonces el dinero que se baraja ahí es terrible. Entonces yo pienso, cuanto a cualquier consideración a la que dice mi querido amigo, el gran problema, el que hay que afrontar es ese, el daño que le hace el narcotráfico por esos vericuetes y esas jugadas a la democracia dominicana, que por cierto es otra cosa que debemos preservar. Yo parto más allá del imaginario de poder del pueblo dominicano, el imaginario popular, de que la democracia solamente se cura con más democracia. La fortaleza, el vigor debe estar en las leyes, como ustedes han observado, en las instituciones. Nosotros tenemos, señores, una democracia de 62 años. En construcción, no es perfecta, todavía sigue en construcción. Por eso es que es tan importante otra cosa que ustedes dijeron, porque yo lo estoy copiando a ustedes ahora. Yo lo estoy copiando. Fíjense un detalle, esa comparación que ustedes hacían el día pasado, no sé si lo hicieron hoy, porque esté un poquito tarde, por lo temprano que ustedes entran. Señores, no se puede confundir la política con la politiquería. Son dos cosas diferentes. Desgraciadamente, la politiquería domina en gran parte el ejercicio político en la República Dominicana, no solamente en los partidos, sino en las individualidades también. Allá le dicen la politiquería barata. Pero la politiquería simplemente porque la política, ¿tú sabes cuál es la política? Te voy a poner dos ejemplos. La política es hermosa. La política es la de Juan Pablo Duarte, que decía que esa era la más noble de las actividades humanas. ¿Tú sabes por qué decía Duarte eso? Porque es la única que es capaz de cambiar la suerte de la gente. El presidente Clinton, que es la otra observación que quiero hacer, después de aquellos problemas que tuvo, ustedes recuerdan muy bien, y el impacto que tuvo eso en la sociedad norteamericana, pero también, señores, en la forma de la política, la forma de hacer política. Y yo recuerdo que uno de ustedes, un periodista, un comunicador, le hizo una pregunta, esa pregunta que tiene Cocorícamo, y le preguntó: presidente, si usted volviera a nacer, en el caso hipotético de que la gente vuelva a nacer, ¿usted volvería a ser político? Y él dijo: exactamente, fue por el concepto de Juan Pablo Duarte. Yo de nuevo sería política, porque la política es la única que es capaz de cambiar de suerte de la gente. No dijo si volvería a hacer lo que hizo, ¿verdad? Pero
Esa tenemos. Pero, la pregunta de Viviana sobre la situación en la frontera dominico-haitiana. Y todos estos pasaportes que le han dado. Donde usted se siente como pez en el agua. No, claro. Yo creo que el gobierno tiene un doble discurso al respecto, porque se dice una cosa y se hace otra. Yo creo que, miren, la gente supone que yo como ex secretario de las Fuerzas Armadas y el ministro ahora se llama ministro, tengo inteligencia privilegiada, información privilegiada, y no es verdad. No es verdad. Mi información permanente, que convierto yo en inteligencia, que es un proceso, lo que se llama el ciclo de inteligencia, por lo que me enseñaron a mí en las escuelas militares. Miren, yo me llevo más de ustedes, los comunicadores, diario, analizándolo como yo les dije después, para convertirlo en inteligencia y poder predecir los eventos. Señores, que de cualquier tipo de inteligencia como ex militar, ustedes saben por qué, porque fíjate lo que tú te refieres, es una concatenación de eventos que se producen, que ahí está realmente, no solamente la realidad, de eso que ustedes preguntan, lo que está pasando en la frontera, que están pasando eventos interesantes que yo quiero explicar brevemente. Pero señores, también los demás eventos, hablamos de la democracia dominicana, los 62 años de esa democracia que ha costado mucha sangre y sacrificio a los dominicanos y esfuerzos exponenciales a los dominicanos. Sin embargo, la migración ilegal haitiana se está tragando los frutos de esa democracia. Hay un 30% declarado por las mismas autoridades del presupuesto de salud que se está yendo en eso, en despecho de los contribuyentes que pagan ese servicio y que son dominicanos. Lo mismo pasa con, usted sabe lo que costó el 4%, la lucha por el 4%. Si a usted se lo olvidó, a mí no se me ha olvidado. Usted sabe lo que eso significó. Sin embargo, han declarado las mismas autoridades que hay muchísimos muchachos dominicanos, estudiantes dominicanos, niños dominicanos. ¿Fuera de aulas? Fuera de aulas. Un cuarto y las millón. escuelas están llenas de nacionales haitianos. Legales, un cuarto millón. Sin derecho. Entonces, fíjese, es indudable, y yo sé que el dominicano tiene una característica, aquí y allá, el de aquí y el de allá, que es la misma cosa. Es hospitalario y además se conmisera de todo el mundo. Y fíjate un detalle, claro que la situación del pueblo haitiano le debe llamar a la pena, a la conmiseración de cualquier ciudadano y más del dominicano. Pero mi posición, la mía, es que si es bien cierto eso, a mí me duele más los niños dominicanos sin aula, claro, los enfermos dominicanos que no tienen atención, porque déjenme decir una cosa, como pasa allá donde ustedes están, eso no es un regalo, eso lo pagan los contribuyentes. Claro. En el caso, por ejemplo, de la seguridad ciudadana, eso no es un regalo del gobierno. Ahora, general, mi pregunta es, ¿el pueblo elige a sus funcionarios para que administren las contribuciones que se hacen de la mejor manera, verdad? Sí. Pero la pregunta es, ¿están los políticos que son electos para defender la soberanía nacional, defendiéndola, y también está el dominicano defendiendo la patria en estos momentos? Sí, yo pienso que el dominicano, y tú has generalizado, fíjate que yo no hablo de nacionalismo, yo hablo de dominicanismo. El dominicano está muy sensible en sentido general, ¿verdad? Por razones obvias, no ideológicas ni razones de otro tipo, por razones obvias están muy sensibles con ese tema.
Por eso es una contradicción que una de esas encuestas, cuyo nombre no voy a mencionar para no hacerle propaganda, hay contradicciones básicas. ¿Usted cree que solo un 3%, un 4% del dominicano es sensible ante ese problema? No es verdad. No es verdad. Las cifras son mucho mayores. Ese es quizás uno de los... Ese es el tema de la dominicanidad ahora. Ese es el tema. Ese es el tema de la dominicanidad. O sea, por lo tanto, óigame, directamente, sí hay. Y te voy a decir una cosa, porque estamos en política. ¿Tú sabes lo que pasa? Eso va a ser un elemento fundamental en las elecciones. Sí. Eso, por primera vez, ese va a ser un tema que va a incidir enormemente en las elecciones. Porque es que se han roto. Mire, no hay antecedentes con ningún gobierno, con ninguno, de lo que está pasando ahora. Por fin creo que ya salió, por fin, señores, a despecho de toda la millonada que costó. Creo que va a salir el censo, o salió el censo ya. Un censo que debimos conocer los resultados. Un censo, señores, que debió ser el parámetro, y ahí es que está el secreto del juego para las próximas elecciones. ¿Quién lo dijo? Soto Jiménez, lo dijo la Junta Central Electoral, que ante la tardanza del censo, a pesar de todo el dinero que costó, entonces declaró la Junta que va a usar como referente el censo anterior, el último censo. Una pregunta final le tiene Oscar. El del 2010. Sí. Una pregunta, y usted como su experiencia como general y ese secretario general de las Fuerzas Armadas, ¿está el ejército dominicano en capacidad de proteger y cuidar la frontera? Oh, pero yo lo he dicho muchas veces. Señores, es asunto de pura doctrina. Pretender que Haití, que usa la estrategia de la lástima, a nivel internacional, pretender que Haití representa una amenaza, militar para la República Dominicana, es un disparate. Por eso que tú insinuaste y por lo que me estás preguntando. El Ejército Nacional, la Fuerza Armada, la correlación de fuerzas es muy superior. Oigan bien, muy superior. Ahora, ahí mismo, voy a meter mi anuncio. Pensar que la actual situación haitiana no es el más grave peligro que ha tenido jamás en toda su historia el Estado Dominicano, el pueblo dominicano. Es una subestimación que podemos pagar muy caro. Porque esa es otra cosa que te debo agregar. No es asunto de amenaza, de que se va a producir, es que se está produciendo ya. Cuando el presidente de la República, don Luis Abinader y Corona, dice que el tema haitiano, que la solución del problema haitiano no se puede resolver a costa de la República Dominicana, yo quiero decirle al señor presidente que eso está ocurriendo ya. Eso está ocurriendo ya, como una especie de válvula de escape, ¿verdad?, de la situación haitiana con relación a las potencias hacia la República Dominicana. Queremos darle las gracias por su participación aquí en Levántate. Genial. Magistral, bueno, su participación y tenerlo otra vez aquí. Una sola pregunta. Ustedes no solamente ¿cuándo usted viene para los Estados Unidos? Me arreglaron el día también. General, ¿cuándo usted viene a los Estados Unidos? Pronto. Anúncialo por acá. Para que venga aquí en vivo al programa. Ha estado con nosotros el mayor general José Miguel Soto Jiménez. Ha sido un placer aquí en Levántate New York, y en estos momentos nosotros pasamos a compromisos de los comerciales. Bien, adiós. Adiós. Gracias, general. Dios le bendiga. Ven a disfrutar de los Juegos Patrios Dominicanos. Más de 1,500 atletas que competirán en más de 20 disciplinas deportivas: béisbol, básquetbol, softball, karate, voleibol,
dominó, taekwondo y mucho más. Del 26 de agosto al 2 de septiembre. La inauguración será el 25 de agosto en la Escuela Gregorio Luperón y se desarrollarán en el Club Deportivo Dominicano e Inbu Park de la calle 207. Juegos Patrios Dominicanos, el evento deportivo que llena de orgullo a los quisqueyanos. Comunicadora, locutora, presentadora, empresaria, lo menos que tengo es tiempo para esperar en una sala de emergencia. En caso de chequeo general, rayos X, fracturas y ahora con servicio de cardiología, el Centro de Urgencia Médica de la 181 y Audubon, Alto Manhattan, es mi única opción. El Centro de Urgencias Médicas en el 521 West de la calle 181, esquina Audubon en el Alto Manhattan, está para servirte. Jaime Vargas, consultor de seguros de la comunidad, puede ayudarte a conseguir todos los beneficios del Medicare y si has sido rechazado por Medicaid, Jaime Vargas puede ayudarte llamando al 212-923-4040. Si no estás recibiendo los $170 o no tiene la tarjeta OTC, Jaime puede ayudarte a conseguirlo. Recuerda, todos los beneficios te pertenecen y si no lo estás recibiendo, llama a Jaime Vargas para una consulta completamente gratis. Llama ahora al 212-923-4040.